Hace unos días fui con Fede y con Trini, mis hijos, a ver la película Frozen 2. Quiero referirme un poco a la historia y no creo que esta referencia invalide ir a presenciar la película. En realidad, la trama que voy a sintetizar quiero que me sirva para exponer ciertos conceptos que tienen que ver con un ahondamiento de la mirada antropológica y filosófica que trata de determinar esa riqueza misteriosa de nuestra condición humana. La historia de Frozen 2 arranca bajo el signo de una llamada o de un llamado que en principio es ocasional y que después se va reiterando con mucha y sospechosa insistencia, un llamado que está dirigido a Elsa. En ese llamado, Elsa se siente impulsada a tener que abrazar, que asumir una cierta misión que tiene que ver con develar algo vinculado con el hundimiento del barco de sus padres. Elsa tenía este poder mágico de generar nieve y sus padres se embarcaron para tratar de averiguar de dónde venía este poder, esta magia, este don. La cuestión es que tanto Elsa como Anna, como Olaf, como el prometido de Anna y como el reno, se embarcan en esta misión, se embarcan en esta búsqueda y a partir de este llamado descubren varias cosas. En principio descubren que el reino de Arendelle, de donde provenían en principio Anna y Elsa, había tenido un altercado con una tribu, los Northuldra. Y este altercado data del abuelo de Elsa y de Anna, el padre del papá, el abuelo paterno. En principio, este abuelo pacta con la tribu de los Northuldra en construirles una represa. En realidad, la intención oculta de este rey de Arendelle, el abuelo de Elsa y de Anna, consiste en limitar los poderes mágicos que habitaban a la tribu de los Northuldra. O sea que en realidad la represa, en definitiva, era un engaño, parecía todo un gesto de cordialidad y de servicio, pero escondía la intención de limitarlos, y por lo tanto los espíritus, acá aparecen los 4 elementos, del agua, del fuego, de la tierra y del aire. Esos espíritus se enojan y lo que ocurre es que se retiran. Entonces la tribu de los Northuldra empieza a vivir bajo una bruma persistente, por la cual no se puede ver el cielo, no se pueden ver colores, no se puede ver nada. A su vez, descubren que una vez construida la represa hubo un altercado, hubo una batalla entre el abuelo de Elsa y de Anna, el rey de Arendelle, y la tribu de los Northuldra. Y descubren que este altercado es iniciado por el abuelo, y con la idea, en definitiva, de eliminar a la tribu de los Northuldra.
engañada por la construcción de la represa, el abuelo aprovecha esta maniobra para después atacarlos, atacar a la tribu, y lo que descubren Anna y Elsa es que en esa reyerta entre el rey de Arendel y la tribu de los Northuldra, el padre de ambas es salvado por una mujer. Y es salvado por una mujer de la tribu de los Northuldra. Y terminan descubriendo que esa mujer es la madre de ambas. Con lo cual, quien llamaba a Elsa, de un modo ocasional hasta que se convirtió en un modo insistente y permanente, era la propia madre. Había que develar el secreto de una mentira que había producido desastres, que había producido que los espíritus de los 4 elementos se retiraran y de que la tribu de los Northuldra vivieran bajo una bruma. Y además, para resolver este conflicto, el film muestra que tenían que intervenir tanto Elsa como Anna, que no era una cuestión solamente de Elsa. Aparece el tema del agua como reservorio de la memoria. Esto es un tema mítico. Olaf, el muñeco de nieve, insiste en que el agua tiene memoria. A través de la memoria que guarda el agua, Elsa reproduce imágenes de hielo que de alguna manera conservan lo ocurrido en esa batalla, en esa reyerta que principia el abuelo de ambas en contra de la tribu de los Northuldra, que es la tribu a la cual originariamente pertenece la madre de Elsa y la madre de Anna, y que salva a su papá. Esta memoria del agua, esta permanencia de lo que sucede, que se visualiza en las imágenes de hielo que Elsa con su poder puede construir, van descifrando, van revelando la verdadera trama oculta de los acontecimientos, la traición por parte del abuelo de ellas respecto de la tribu a la cual pertenecía su madre. En definitiva, había que resolver un conflicto. Hay una frase que Anna repite: hay que hacer lo que hay que hacer. Ahí aparece muy fuertemente el papel de la libertad y el papel de la decisión. El conflicto no se resuelve mágicamente. Los poderes pueden ser vislumbrados desde un origen mágico, pero el conflicto, la traición por parte del abuelo de ellas contra la tribu a la cual pertenecía, la que fue luego su madre, casándose con el papá, que sin ser papá todavía de ellas, era el hijo del abuelo de ambas, que estaba participando en la batalla y que casi es muerto, pero es salvado por la que después fue su esposa, ¿no? Es muy fuerte la nitidez con la cual el papel de la decisión humana, de la decisión libre de Elsa y de Anna, aparece como indispensable para la resolución del conflicto. Algo que sucede, sobre todo en la primera parte de la película, es una descripción del reino de la naturaleza como un reino en donde impera la impermanencia, es decir, todo cambia hasta que Olaf, en una situación dramática donde Elsa queda congelada y casi muerta, ya en el río Atolán, que es el río que guarda las memorias del pasado, lo que le está pasando a Elsa se refleja en esta especie de disolución que Olaf, el muñeco de nieve, empieza a experimentar en sí mismo, sintiendo que desaparece. Es recogido por Anna y entonces en sus brazos
Olaf, mirando tiernamente a Ana, declara que en definitiva lo único permanente es el amor. El amor que está en el lugar del corazón, que está en el lugar de los sentimientos profundos que desde el espíritu captan ese horizonte, ese firmamento de valores eternos y trascendentes. El amor es esa visualización, esa percepción del sentimiento espiritual que se pone ante el bien, que se pone ante el mundo de los verdaderos valores que nos trascienden, que trascienden nuestra perspectiva puramente individualista, acomodaticia, que en general especula con la propia conveniencia. Este mundo trascendente del bien se verifica como una percepción espiritual a través del sentimiento de los valores, a través de la permanencia y el compromiso que en esos valores aparece reflejado como un hecho notorio que está implícito en el compromiso amoroso, en la esencia misma del amor. Esto también lo quiero recalcar. Y otra cosa que me parece interesante es que para resolver el conflicto hay que ir al origen del conflicto, que es la represa, es decir, es la dádiva mentirosa desde la cual el abuelo de ambas pergenia la traición contra la tribu de los Northuldra, que es la tribu de origen de su madre, de la madre de Elsa y de la madre de Ana. Es decir, hay que ir al origen, ¿no? Aristóteles lo dice en la Ética de Nicómaco. Para resolver un camino que ya se desvió, el camino más breve es retornar al punto en donde comenzó el desvío. Bueno, ellas se asumen que hay que llegar al punto del desvío, que es el punto de la traición, que es el punto de la construcción de la represa que tenía como última intención limitar los poderes del bosque encantado, limitar el poder de la tribu de los Northuldra. Esta traición, este origen de la traición, esta dádiva, pero con aires presuntuosos que quieren dominar, controlar y manipular a la tribu de la mamá de ambas chicas, este origen es el que tiene que ser destruido. Por eso Ana completa la misión de su hermana despertando a los gigantes de piedra para que apedreen precisamente la represa y la destruyan. Entonces, me parece que hay tres elementos fundamentales. La paz y el perdón implican una enmienda, es decir, no solamente alcanza con pedir disculpas, hay que ir al origen de la traición, hay que ir al origen del pecado, hay que ir al origen de la culpa y disolverlo, destruirlo, no solamente desde la percepción de que ha sido algo que corresponde a lo malicioso, sino que además esto malicioso provoca daños, esto malicioso provoca consecuencias en otros, y esas consecuencias deben ser remediadas. Hay que sentir primero el valor de la verdad y el valor del bien para querer habitar otra vez la tierra del bien desde la propia situación y desde el propio sentimiento de culpa. Hay que reconocerse culpable, hay que reconocer que se ha sido libre en elegir el mal a sabiendas de que se estaba eligiendo el mal, en este caso a sabiendas por parte del abuelo de las chicas de que él estaba eligiendo manipular y dominar a la tribu de los Northuldra a partir de una especie de regalo que es la represa, pero que tenía como última intención sesgar el poder y el desarrollo del bosque encantado y de la tribu misma. Entonces, primero reconocer la culpa, sentir que se ha ofendido algo que no debería haber sido ofendido jamás, porque es sentir que se ha ofendido un valor que nos trasciende, que está más allá de nuestros intereses, de nuestras conveniencias. Es sentir que se ha ofendido un valor que verdaderamente tiene que ver con el bien, porque es un valor amoroso, y por lo tanto sentir que se ha obrado libremente en contra de ese valor, sentir que es responsabilidad y culpa, no para azotarse ni para autoflagelarse, sino que es un reconocimiento del verdadero orden de las cosas. Yo he obrado mal
a sabiendas de que obraba mal y lo he elegido. Por lo tanto, esto impacta en mí mismo, me deteriora a mí mismo. El deterioro que provoco en los demás, de alguna manera refleja el deterioro que yo provoco en lo más digno y en lo más maravilloso que tengo desde mi dimensión espiritual, que es la libertad y el poder de resignificar el sentido de la existencia, de darle más verdad al mundo, de dar un testimonio amoroso que recree y multiplique el sentido mismo del amor. Bueno, yo he herido eso en mí a partir de mi traición que ha herido a otros. Reconocer esto, hacer este reconocimiento. Y en segundo lugar, enmendar las consecuencias de mi acto. Y la enmienda tenía que ver con liberar al bosque encantado, liberar las fuerzas mágicas de la tribu de los Northuldra, destruyendo el origen de la mentira, que es el origen de la traición, que es la represa. Y esto ha implicado una decisión de parte de las dos hermanas, una decisión en donde ambas han tenido que asumir el riesgo de morir. Es decir, cómo la responsabilidad nos exige testimoniar nosotros y no otros, porque es nuestro testimonio, es nuestra decisión, es nuestra acción la indispensable para que se obre la justicia y resplandezca el bien en términos del amor, y no es la decisión y la acción de otros. Somos requeridos nosotros porque nuestra acción es la indispensable y no la de otros. Si bien estas acciones que son indispensables después se multiplican, se centuplican, centellean, relampaguean, resplandecen para el bien de todos. Bueno, quería rescatar estas cosas por si ustedes están interesados en ver la película. Hay elementos filosóficos, hay elementos teológicos de redención, en donde la redención, la paz, el perdón, la reconciliación, la salvación, implica necesariamente la decisión humana, sentirnos involucrados con la misión salvífica. No es mágica la salvación, no depende de un poder divino, del Dios verdadero, del Dios trinitario, del alguien que se expresa tripersonalmente. En él hay una parte de la misión, pero no está toda la misión. Es muy bueno ver cómo la decisión humana es tan indispensable como la iniciativa divina. Y cómo a veces la iniciativa divina se enciende, se agiganta, se fortalece con la propia iniciativa nuestra, personal. Así que me parece que es una película digna de ver por muchos motivos, además de por los espléndidos montajes, las maravillosas imágenes, los logros estéticos que realmente impresionan y conmueven. Muchísimas gracias y nos vemos prontito.